Hola mis queridos estudiantes amantes de la literatura. Hoy hablaremos de uno de los autores más populares y más buscados en internet. Vamos a hablar de Edgar Allan Poe, pues muchas de las biografías que existen sobre este autor lo catalogan a él como si fuera el maestro de terror. Y hoy vamos a descubrir por qué se le dice el maestro del terror y el maestro del cuento corto. Los invito a terminar de ver este video y a descubrir uno de los autores más populares y uno de los autores que dedicó gran parte de su vida a la escritura. Soy Sergio Pérez, profesor de literatura, y los invito a suscribirse a mi canal. Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809 y murió en Baltimore, Estados Unidos, el 7 de octubre de 1849. Solo vivió 40 años, pero fue una vida muy productiva para la literatura. Pero los que lo conocen muy de cerca saben que durante esos 40 años Edgar Allan Poe se dedicó al juego y también se dedicó a malgastar el dinero. Pero en cuanto a la literatura, fue muy productivo, escribió muchos cuentos y algunas novelas y algunos poemas. Sus padres murieron cuando él era todavía muy joven y fue adoptado por una familia adinerada que le dio estudio y que de cierta forma le dio una buena vida. Sin embargo, su padre adoptivo nunca lo reconoció legalmente, nunca lo registró como si fuera su hijo. Sin embargo, esto no impediría que él le diera también mucho afecto. Sin embargo, cuando Edgar Allan Poe creció, tuvo problemas con su padre adoptivo porque Edgar Allan Poe era adicto al juego. Edgar Allan Poe pasó por el ejército y pasó por la universidad. En ambos sitios no duró muchísimo tiempo. Sin embargo, sí conoció la vida militar y conoció también la vida universitaria. Cuando su padre lo desheredó, se volvió un ser huraño, un ser solitario, y esto acompañado con el vicio del juego hicieron que su personalidad fuera oscura, fuera de tipo solitaria, fuera también un poco malévola. Después de su paso por la universidad y después de haber sido desheredado por su padre, Edgar Allan Poe afrontó problemas económicos y tuvo que buscar una forma para conseguir dinero. Lo hizo mediante la literatura. En Boston, Estados Unidos, en aquella época, pues los periódicos pagaban a los escritores para que publicaran cuentos, para que escribieran cuentos de forma seguida, y Edgar Allan Poe aprovechó esta situación para comenzar a escribir y a publicar sus cuentos, pero también para publicar sus poemas. Publicó sus primeros poemas en 1827. Estos poemas habían sido escritos en su adolescencia. Según cuentan muchos biógrafos, Edgar Allan Poe escribió antes de los 14 años muchos poemas, y en 1827, cuando los publicó, estos eran las ediciones que él tenía guardadas. También sabemos que estos poemas no tuvieron tanta relevancia, y fue por eso que él dedicó más su vida a los cuentos que a los poemas. Pero también debemos nosotros reconocer que escribió el cuento El Cuervo, el cual es el más famoso de toda su literatura. Esta es una obra lírica que tiene también un componente narrativo. De ahí se combina esos dos factores o esos dos rostros de Edgar Allan Poe, el del poeta y el del narrador. Su obra muestra esa personalidad que Edgar Allan Poe desarrolló, pues es una obra donde se aprecia la soledad, la tristeza, lo oscuro. Edgar Allan Poe era huraño, pero esto también se debió a su padre, que también de cierta forma no lo tenía en buen aprecio, aunque por parte de su madre sí recibió bastante cariño. Esta personalidad que acabamos de conocer también se asoció al hecho de que Edgar Allan Poe, cuando joven, escuchó muchas historias sobre brujería, sobre zombies, sobre magia negra, y estas historias eran contadas
por las empleadas de servicio que tenía su padre para él. Cuando publicó su primera obra en 1827, pues no ganó mucho dinero ni ganó reconocimiento. Volvería a publicar en 1833, pero pues tampoco recibiría tanto apoyo por parte de los lectores. Pero gracias a esto sí comenzó una carrera literaria. Después de publicada unos poemas en 1833, ganó $50 por parte de esa publicación, pero esta obra no fue tan famosa inicialmente. Sin embargo, sí le ayudó a conocer las personas exactas para que lo llevarían a ser un escritor reconocido. Aunque pasaba por una situación tan precaria que no le alcanzaba para mucho con el dinero ganado, para esa fecha y con ese libro, conoció a John Kennedy, quien le ayudó a conseguir un trabajo en el periódico Sumter Baltimore Messenger. En ese periódico comenzaría a publicar algunos cuentos que le darían un poco de reconocimiento. Para 1839 publicaría un libro de cuentos llamado Lo grotesco y arabesco. Y fue gracias a este primer libro de cuentos que empezó a ganar mucha notoriedad, empezó a ser reconocido como un escritor de cuentos, y estos cuentos eran asociados a su personalidad huraña y también a los cuentos e historias que escuchó cuando niño sobre magia negra, zombies y brujas. A partir de ese año, a partir de ese periodo, comienza a desarrollar lo que es la novela policíaca, un género literario en donde él es uno de los escritores más representativos, en donde él comenzaría a escribir muchos cuentos y muchas novelas sobre este género. Sobre la novela policíaca también tengo un video en mi canal de YouTube que quiero que ustedes también vean para que conozcan y lean un poco más sobre este género. En 1845 publicaría el poema El Cuervo, y es gracias a este poema que su carrera se elevó tanto a ser muy reconocido en Estados Unidos y en el mundo por sus cuentos cortos y por sus cuentos de terror. Este poema es maravilloso y es un poema narrativo que cuenta una historia sobre la esposa del narrador. En 1847 muere su esposa Virginia, la cual era mucho menor que él. Ella se había casado con Edgar Allan Poe cuando tenía apenas 13 años, pero gracias a ese amor fue que Edgar Allan Poe se mantuvo dentro de la cordura, porque después de su muerte dedicó mucho más tiempo al vicio, al juego y a otras prácticas que lo llevarían después a la muerte. Finalmente, pues quiero invitarlos a continuar leyendo la obra de Edgar Allan Poe. Es una obra que muestra su personalidad acompañada con esas historias que él escuchó de joven. Se le conoce por ser el maestro del cuento de terror, por esas historias que escuchó cuando niño, que las combinó con su personalidad huraña y solitaria.